Para que te escucho el teléfono. El delay. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Ah. No sé por qué hoy toqué sin querer esto. Ahí, ahora sí. Basta de eco. Bien, bueno. Entonces, habíamos quedado en Trepep. Vamos a ver los casos de Trepep. Primer caso. Dos pares de electrones compartidos. Dos pares de electrones compartidos. El ejemplo del dióxido de carbono. Que recordá que tenía como fórmula desarrollada esto que está acá. Y yo te había dicho que para Trepep cada unión covalente doble representaba una unión covalente simple. Por lo tanto, sí, para Trepep va a ser lo que está en azul. Bueno, esta geometría recibe el nombre de geometría molecular y esta en especial se llama lineal. Y el ángulo de enlace es 180 grados. ¿Sí? está bien. Este es el caso más simple. El segundo caso, es el que tiene tres pares de electrones compartidos. Sí. El ejemplo que vamos a tomar es el hidruro de boro. ¿Qué es lo que pasa con el boro? El boro es un elemento que nunca cumple con la regla del octeto, nunca llega a 8, ¿sí? Okay. Es una excepción a la regla, pero, sin embargo, lo que va a pasar es que va a compartir un par de electrones con cada hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí tenés un par de electrones, dos pares de electrones, tres pares de electrones, y coincide con la estructura de Trepep. ¿Por qué? Porque cada unión covalente simple sigue siendo una unión covalente simple. Entonces tenés tres pares de electrones compartidos ahí. Ahora, en Trepep, lo que te permite Trepep es ver la molécula en forma espacial, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vos vas a tener el átomo de boro, hacia arriba vas a tener un átomo de hidrógeno, hacia los costados los dos átomos de hidrógeno. Claro, y el ángulo de enlace va a ser 120 grados y esta geometría recibe el nombre de geometría molecular triangular plana. ¿Sí? Geometría molecular triangular plana y el ángulo de enlace es 120 grados. Obvio. Bien, bueno. Tercer caso. El tercer caso es con cuatro pares de electrones compartidos. Cuatro pares de electrones compartidos, vamos a tener el metano, carbono, hidrógeno 4. Que también ya lo vimos, el carbono con el hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno, va a coincidir con la estructura de Trepep, carbono, hidrógeno e hidrógeno, cuatro pares de electrones compartidos, y acá viene lo de Trepep. Vamos a poner como átomo central el carbono. El hidrógeno, uno va a ir hacia arriba, otro va a ir hacia el costado, otro va a ir hacia el otro costado, y uno va a ir hacia atrás. Claro, ¿Sí? Y uno va a ir hacia atrás. ¿Sí? Entonces, el ángulo de enlace acá va a ser 109,3 grados. 109,3 grados. Y la geometría
molecular va a ser tetraédrica. ¿Sí? Ahí tenemos la geometría molecular del metano. De estas tres son fundamentales que te acuerdes cómo se llaman las geometrías. Porque las que van a venir ahora, vos las vas a volver a usar, sobre todo a esta y a esta, Sí. y vas a tener en cuenta algo nuevo, ¿ok? Algo nuevo, ¿bien? Entonces, vamos al cuarto caso. El cuarto caso que vamos a ver es el que tiene, cuarto caso, es el que tiene dos pares de electrones compartidos, dos pares de electrones no compartidos. O sea, que vamos a tener 4 pares de electrones totales. Claro. El ejemplo que vamos a tomar es el agua. Y recordemos que ayer el agua yo la hice y dije, tengo el oxígeno, los dos pares de electrones sin compartir, el oxígeno con el hidrógeno y el hidrógeno. O sea, tenés dos pares de electrones compartidos y dos pares de electrones no compartidos. La historia es la siguiente acá. Acá vos vas a tener dos geometrías. La molecular y una anterior que va a ser la electrónica, ¿sí? Porque al tener pares de electrones no compartidos, aparece esa geometría, que para lo único que sirve es para determinar el ángulo de enlace, ¿ok? Entonces, uno dice, ¿tengo geometría no compartida? ¿Tengo pares de electrones no compartidos? Geometría electrónica. Y en la geometría electrónica vos vas a trabajar con los 4 pares de electrones totales. Y habíamos dicho que cuando teníamos 4 pares de electrones, en este caso compartidos, en este caso totales, la geometría es tetraédrica. En este caso, la geometría electrónica va a ser tetraédrica. Es decir, vos vas a dibujar, el oxígeno, hacia arriba el par de electrones sin compartir, como si tuviera una unión, hacia atrás el par de electrones sin compartir, como si fuera una unión, y los dos hidrógenos, y de acuerdo al tercer postulado de Trepet que te había dicho ayer, al tener pares de electrones no compartidos, esto tendía a cerrarse. Por lo tanto, el ángulo de enlace va a ser menor de 109. 109,3 grados, ¿sí? Y la geometría electrónica se va a llamar tetraédrica. ¿Sí? Ahora, a vos no te van a pedir la electrónica, a vos te van a pedir la molecular. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos lo que vas a hacer es, vas a tachar esas dos uniones y fíjate que te queda un ángulo. Entonces, aparece una nueva geometría molecular que se va a llamar angular. Está bien. Entonces vamos a tener geometría molecular. La geometría molecular, como lo hiciste antes, vas a trabajar con los dos pares de electrones compartidos. Entonces va a ser el oxígeno, los dos pares de electrones, hacia un costado del hidrógeno, hacia otro costado del hidrógeno. Este ángulo va a ser menor a 109,3 grados.
y va a ser la geometría angular. ¿Sí? Bien, cuarto caso. Vamos al quinto caso. Quinto caso. El quinto caso que vamos a ver es aquel que tiene tres pares de electrones compartidos. Quinto caso. Tres pares de electrones compartidos. Tres pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Es decir, que vamos a tener 4 pares de electrones totales. Nuevamente, tengo un par de electrones sin compartir, quiere decir que tengo geometría electrónica. Y voy a trabajar con los 4 pares de electrones totales. La molécula que vamos a analizar es el amoníaco. Nitrógeno, con sus 3 uniones covalentes simples, y el par de electrones en el átomo central sin compartir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos 4 pares de electrones totales. La geometría electrónica es tetraédrica. El nitrógeno en el centro, el par de electrones hacia arriba, hidrógeno, hidrógeno, hacia atrás el hidrógeno. ¿Sí? Ahora, el ángulo, nuevamente el ángulo de enlace va a ser igual a menor a 109,3 grados. Y la electrónica va a ser tetraédrica. ¿Sí? Bien, ahora, vos ya te vuelvo a repetir, a vos no te va a importar el tema de la electrónica. Para lo único que te va a importar la electrónica va a ser el ángulo. Ahora que te va a preocupar o ocupar es la geometría molecular. Geometría molecular. Y acá vas a tener que tapar ese par de electrones y te queda una estructura de este estilo. El nitrógeno con el hidrógeno, exactamente, hacia atrás el hidrógeno y el par de electrones ahí adelante. Recuerda de que el ángulo es menor a 109,3 grados y esta va a recibir el nombre, como dijiste vos, piramidal. Mira. Piramidal triangular. Está bien. Último caso, sexto caso. Hay otros casos, pero ustedes no lo ven. Así que nos quedamos acá, con el sexto caso. ¿Qué sería el siguiente? 2 pares de electrones. Sexto caso. 2 pares de electrones compartidos. Un par de electrones sin compartir. En total, 3 pares de electrones. La molécula que vamos a analizar es el trióxido de azufre. A ver. No, dióxido de azufre, perdón. Dióxido de azufre. El dióxido de azufre tiene como característica que va en el centro, el azufre va a tener una unión covalente doble con el oxígeno y una covalente dativa con el oxígeno y va a tener un par de electrones sin compartir. Por otro lado, Trepet me dice que una unión covalente doble es una unión covalente simple y la dativa también. Entonces ahí tenemos el caso de 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir. Como tenemos un par de electrones sin compartir, tenemos geometría
geometría electrónica. Que vamos a trabajar con 3 pares de electrones totales. Por lo tanto, esto va a ser una geometría electrónica triangular plana. ¿Sí? Oxígeno, oxígeno. El ángulo de enlace va a ser menor a 120 grados. ¿Sí? Y la geometría electrónica va a ser triangular plana. Por último, geometría electrónica, molecular, geometría molecular. La geometría molecular, recordad que trabajamos con los pares de electrones compartidos. Entonces, nosotros tapamos ahí y de vuelta tengo un ángulo. Entonces, quiere decir que tengo el azufre, oxígeno, oxígeno, el par de electrones, un ángulo menor a 120 grados, y esto va a ser angular. ¿Sí? Ahí tenés todos los casos de 3P. Está bien. Bien, bueno, ahora, el tema es el siguiente. Más allá de que a vos te digan, che, identificá qué tipo de geometría puede tener esto, también te lo pueden jugar con iones, te lo pueden jugar con moléculas polares y no polares. Entonces, vamos a practicar las dos cosas. ¿Está? ¿Por qué? Porque es muy importante, este tema, digamos, es muy importante para la química. Más allá de que vos no te llame la atención la química, porque vos vas a seguir otra cosa, para la química es muy importante. Por eso, seguramente algo de esto te lo van a tomar. Perfecto, entonces, eso está bueno. Verlo lo más posible. Entonces, Y un punto seguro. Seguramente. No, vas a tener varios puntos, porque ya bueno, mejor todavía. Con todo lo de uniones que te di, por lo menos un par de ejercicios puedes sacar. Así sí, que... sabés que buscando así ejercicios así, encontré alguno que otro que me resultó, me apareció en la primera página de Google, de Altillo, ¿viste? Me aparecieron algunos que otros ejercicios ya, tipo de ahí, como lo mismo, igual que el examen, me parecía lo mismo en la práctica. O sea que, y lo pude hacer y sin problema, así que sí. Bien, por eso, no, quédate tranquilo. O sea, yo al saber qué es lo que te toman, y aparte ser profe de química, sí, la ya verdad hace que... rato que esto es más, es hasta aburrido explicarlo, pero bueno, es así, pero bueno. Suponete que te dijeran, che, mirá, te doy esta molécula y te doy esta molécula. Y te dicen, explicar o indicar si son moléculas polares según 3P. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, bueno, lo primero que uno hace es la estructura de Lewis. Y dice, bueno, la primera, carbono, hidrógeno, que ya lo vimos al caso, hidrógeno, ¿sí? Hasta ahí no hay ningún tipo de problema. Tengo 4 pares de electrones, compartidos. La geometría es tetraédrica. ¿Cómo sería tetraédrica? Bueno, en el centro carbono, el hidrógeno hacia arriba, el hidrógeno hacia un costado, el hidrógeno hacia el otro costado y el hidrógeno hacia otro costado. ¿Sí? Bueno, acá viene la historia. ¿Por qué? Porque en física, está la parte de estática. Vos ayer me contaste de la parte de estática, cuando yo te dije que, por ejemplo, yo tengo una fuerza para acá
y otra fuerza para acá, y si las dipolarización. dos fuerzas son iguales, esto me va a dar 0, acá también se usa estática. El tema es el siguiente. Vos lo que tenés que ver es lo que está abajo. Lo que está abajo son átomos de hidrógeno. Y lo que está arriba son átomos de hidrógeno. Quiere decir entonces que lo que está abajo, yo lo voy a dibujar acá, ahí y ahí, va a salir un vector resultante de esas tres que están haciendo esta patita, ¿sí? ¿Se ve? Están haciendo esta patita. Sale un vector resultante para abajo que lo vamos a llamar F1. Okay. Y como tengo un hidrógeno para arriba, va a salir también un vector fuerza 2 que tiene que ver con el hidrógeno que está arriba. Ahora, como los tres átomos que están abajo son iguales a lo que está arriba, la fuerza que estás tirando acá es igual a la fuerza que está tirando para arriba. Por lo tanto, esta molécula es no polar. ¿Sí? ¿Se entiende? Vuelvo a repetir. Vos tenés los tres átomos de hidrógeno acá abajo y un átomo de hidrógeno ahí arriba. Estos tres de acá abajo, van a formar, a ver si puedo armar la estructura ahí, van a formar ahí un vector resultante. ¿Sí? Un vector resultante fuerza eléctrica. Y hacia arriba va a pasar lo mismo. Entonces, como todos los átomos son iguales, estos dos vectores son iguales, la resultante da 0. Por lo tanto, esto es no polar. Nosotros ya lo habíamos visto diciendo, la electronegatividad del carbono y hidrógeno es la misma que esta, es no polar. Pero te lo pueden preguntar por 3P. Te pueden poner un verdadero o falso, qué sé yo, no sé cómo lo van a hacer. Sí, como sea multiple choice, pero sí. Pero... Sí, bien. Ahora viene el otro caso. Vamos a ver si es polar o no polar. Ahora vamos a ver otro caso en el cual tenemos el trióxido de azufre. Nosotros no hicimos la estructura del trióxido de azufre porque me la reservé para esto. El trióxido de azufre es el azufre, unión covalente doble con el oxígeno, covalente dativa con el oxígeno y una covalente dativa con el oxígeno. Recordá que para 3P a mí no me interesa que sean dobles, triples, sino que todas van a ser covalentes simples. O sea, voy a tener esto. Esto es 3P. Y este caso es el que tenés tres pares de electrones compartidos. Y habíamos visto que 3 pares de electrones compartidos es triangular plana. ¿Sí? Bien, ahora viene la historia. Voy a colocar el azufre en el centro, el oxígeno hacia arriba, un oxígeno hacia un costado y otro oxígeno hacia un costado. Entonces, ¿viste que yo te dije que en esta, las tres patitas van a sacar un vector fuerza hacia abajo? Bueno, ahora, las dos patitas estas van a sacar un vector fuerza acá hacia abajo. ¿Entendés? Entonces, esto va a ser una fuerza y este también va a ser una fuerza. Ahora, si los átomos que están abajo son iguales a los que están arriba, la fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2. Por lo tanto, esta molécula es no polar. Es no polar también. ¿Se entiende? Esas cositas me gusta explicarlas porque les gusta tomar este tipo de cuestiones así medias extrañas, o no, o por ahí no tenés el placer de que te lo tomen, pero por las dudas. Porque fíjate una cosa, vos acá, si hicieras diferencia de electronegatividad, decís de acá a acá y de acá a acá 0. Ah, pero acá hay uno solito, entonces esto es polar. Claro. Esto es polar. Y sabés que la embarrás terriblemente porque es una molécula no polar por 3P. ¿Se entiende? Y 3P tiene la palabra. 3P vale más que todo lo demás. ¿Sí? Es lo más realista.
Exactamente, tal cual. Mira, te voy a compartir, que va a quedar grabado, te voy a compartir una pantalla. Yo preparé ¿cómo es? Una página de internet. Está compartiendo audio activado, muy bien. Vamos a esto. Esto es una animación. ¿Me escuchás? Sí, 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 sí. ¿Sí? Hola, hola. Bueno, ahí tenés. ¿Me escuchás, no? Sí, ¿Me sí, estás sí. escuchando? Sí. Bien, listo. Ahí, ¿ves la imagen? Sí. Bien. Entonces tenemos, ahí fíjate que tenemos el caso de una molécula de geometría de tipo lineal. Fíjate que ahí te estoy apretando los botoncitos. Abajo dice geometría de la molécula lineal, geometría del electrón lineal, y tiene un ángulo de 180 grados. Es más, fíjate, si yo lo quisiera apretar, esto vuelve a 180 grados. Es lo que te dije del postulado de Trepé, que la máxima, la mínima repulsión va a estar ahí, ¿sí? En 180 grados. Si yo, por ejemplo, le agrego un enlace más, fíjate que se va a 120 y ahí tenés la triangular plana. ¿Está? Y por más que yo quiera cerrar los ángulos, vuelven a 120. ¿Está? Sí. Bien, triangular plana. Ahora vamos a ver la tetraédrica. Le vamos a agregar una más. Fíjate que se va hacia atrás la unión, está hacia atrás. Y el ángulo no es 109,3, es 109,5. Algunos dicen 109,3, otros dicen 109,5. No es nada. ¿Sí? Ahí la tenés. Ahí la tenés. ¿Viste? Ahí la tenés a la tetraédrica. Ahora lo que vamos a hacer es sacar 1, 2, y vamos a poner 2 pares de electrones que no están compartidos. Esos son los pares de electrones no compartidos. Y fíjate que abajo dice, sí, doblado o curvado, la de la molécula es angular. Angular. Y angular sería esa. Y, ahí te la voy a poner como yo la dibujé para vos. Y la electrónica es tetraédrica. ¿Sí? Ahora, vamos a quitar uno de estos y vamos a agregarle un par de electrones compartidos. Ahí tenemos la molécula del amoníaco. Fíjate que tenemos piramidal triangular para la de la molécula y tetraédrica para la del electrón. Ahí te dice 109,5, pero es menor a 109,5. Y por último, tenemos que ver el caso en el cual tenemos 2 pares de electrones compartidos y un par de electrones sin compartir, dióxido de azufre, y tenemos una geometría molecular angular y la electrónica triangular plana. ¿Viste? Esto está muy bueno porque por lo menos ahí se puede ver todo de acuerdo a lo que... Ahí volvimos. Bien, pero yo te había dicho que esto les encanta tomarlo también con iones. Okay. Les encanta tomarlo con iones. Y vamos a ver. Qué mugre que tiene el pizarrón. Vamos a ver un par de iones, o tres iones vamos a ver. Ayer hicimos la estructura de Lewis de iones, a propósito lo hice para este momento, ¿no? Entonces, vamos a el caso de cloro, oxígeno 3, negativo. ¿Sí? Entonces, uno lo que hace sería, a ver, tengo el corchete, el cloro adentro, carga negativa, los 3 oxígenos. ¿Qué va a pasar? Un electrón más lo voy a tener en un oxígeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El oxígeno va a tener 7 electrones. ¿Qué va a ser una unión simple ahí? Una simple.
El cloro tiene 8 electrones, por lo tanto voy a tener una dativa y otra dativa, ¿sí? A ver, el resto de los electrones no los voy a dibujar. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es lo que pasa con el cloro. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el cloro con un par de electrones compartidos, una dativa, otra dativa, covalente simple, oxígeno, 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 carga negativa. Esto sería Lewis. Pero a mí me interesa lo de Trepep, que sería oxígeno simple, un par de no compartido, otro par compartido, y tendríamos Trepep, ¿no? ¿Qué caso tendríamos acá? Y bueno, acá vos vas a tener el caso de un par de electrones compartidos, tres pares de electrones totales. Un par de electrones no compartidos y tres pares de electrones compartidos. Claro, sí. O sea, lo que vamos a tener acá son 4 pares de electrones totales. 4 pares de electrones totales. Por lo tanto, si tengo un par de electrones no compartidos, voy a tener una geometría electrónica. Que se saca con la cantidad de pares totales. O sea, vamos a tener una tetraédrica. ¿Sí? Y como tengo una electrónica tetraédrica, va a ser menor a 109,3 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener de dibujito? Vamos a tener el cloro, el par de electrones hacia arriba, hacia acá el oxígeno, hacia acá el oxígeno y hacia atrás el oxígeno. Pero vos no te van a pedir la electrónica, vos la que te van a pedir es la iónica. Ahora ya no es molécula, porque esto es un ion. Ah, y encima tenés que ponerle corchetito y carga negativa. ¿Qué es lo que ocurre? Acá vas a tapar ese par de electrones y te queda piramidal triangular. O sea, la geometría del ion va a ser piramidal triangular. Piramidal triangular. Es decir, que vas a tener... Ah, y me olvidé de decirte, el ángulo va a ser a menor a 109,3. Lo puse sí, ahí. Estaba. Entonces, menor a 109,3 grados. Entonces tendría carga negativa, cloro, el par de electrones acá arriba, el oxígeno y el oxígeno. Y ahí tengo piramidal triangular. ¿Sí? Bien. Vamos a otro ejemplo. Vamos al ejemplo de el ion nitrato. Si uno hace la estructura de Lewis de esto, tendríamos el nitrógeno, los 3 oxígenos, un electrón va a tener un oxígeno va a tener un electrón más, por lo tanto vamos a tener una covalente simple ahí, ¿sí? El nitrógeno tiene 5 electrones, más 2 que compartió ahí serían 6 electrones. Por lo tanto, no llegó a 8, perdón. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener una covalente doble ahí. Y esta otra va a terminar siendo una dativa, con carga negativa. ¿Sí? Bien, entonces, otra vez, para Trepep, no le importa que sean dobles dativas, son todos pares de electrones compartidos.
¿Sí? Tenemos esto con carga negativa y acá tenemos el oxígeno. Por lo tanto, el caso que vamos a tener acá es el caso de 3 pares de electrones compartidos. 3 pares de electrones compartidos. Y 3 pares de electrones compartidos, sin ningún par de electrones sin compartir, no tiene electrónica. Directamente tenemos geometría del ion. Geometría iónica o del ion. Que al tener 3 pares de electrones compartidos va a ser triangular plana. Triangular plana, y el ángulo de enlace es 120 grados. ¿Sí? Entonces vamos a tener el nitrógeno, el oxígeno hacia arriba, el otro oxígeno, y ahí tenemos la carga negativa y la carga negativa. ¿Sí? Bien. Vamos a ver el caso de el ácido sulfúrico, el sulfato con 2 cargas negativas. Bueno, vamos a colocar el corchetito, el azufre, los 4 oxígenos, y no sé si vos ya prestaste atención o no, esto te lo comento como un chisme que te puede llegar a servir, que cuando vos tenés un par de un electrón en un oxígeno, acá se te forma una unión covalente simple. Sí. Y a ver, ese par de electrones, el azufre está en el grupo 6. Hay dos que ya se le agregan, o sea que va a tener 8, entonces voy a tener una dativa acá y una dativa acá. ¿Sí? Sí, eso me di cuenta. Entonces, esto es importante darse cuenta, ¿sabes por qué? Porque te ayuda a apurarlo el asunto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el azufre con 4 pares de electrones compartidos, con 2 cargas negativas, acá no lo puse. Entonces tenemos 4 pares de electrones compartidos, tetraédrica, ángulo de enlace 109,3, y va a ser la geometría del ion. Geometría del ion. Directamente, no tengo electrónica. Entonces vamos a tener, lo voy a hacer acá al costado. Entonces vamos a tener el azufre, un oxígeno, otro oxígeno, hacia atrás el oxígeno y hacia adelante el oxígeno. Todo esto con 2 cargas negativas. Ahí estaría la estructura de Lewis de este ion. A ver, ¿cómo supongo yo que te lo tomarían si yo fuera profesor? Yo agarraría y pondría la formulita y les diría a ustedes, bueno, ¿cuál de las siguientes estructuras ¿cuáles de las siguientes estructuras entre PEP es la correcta? Por ejemplo. Y te pongo esta, te pongo 2 más, y bueno, o te pongo ninguna de esas. ¿Se entiende? Como para que vos elijas a ver si es correcta. ¿Cómo te pueden tomar también esto otro? Suponete que te presentan una serie de compuestos, qué sé yo, no sé. Te presentan, o te presentan iones, SO4, 2 menos, CO3, 2 menos, y qué sé yo, y te ponen PO3 con 3 cargas negativas, ¿sí? Ponele. Y te dicen a vos, che, ¿cuál de esos iones tiene geometría tetraédrica? Bueno. Y te fijas. Sí. Listo, ya está. ¿Entendés? Obviamente que te vas a poner en el momento del examen a hacer cada una y vas a ver que
O te pueden decir cuál tiene triangular plana o cuál tiene piramidal triangular, lo que sea. Cualquier. ¿Está? Yo creo que puede llegar a entrar por ese lado la historia, más que por elegir, a ver, o poner unas sustancias. Te dan una serie de sustancias, te dan, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, te dan, qué sé yo, carbono, bromo 4, y te dan, qué sé yo, cloruro de sodio. Y a vos te dicen, de esos cuatro compuestos, ¿cuál tiene mayor temperatura de ebullición o fusión? Lo primero que tenés que mirar ¿es iónica alguna? A ver. Claro. No metal, no metal, no. Covalente. No metal, no metal, no. Metal, no metal, iónica. Sí, eso. ¿Hay alguna de esas que sea molécula polar? Sí, no, sí, o te pueden poner molécula polar, no hay ninguna, porque son todas moléculas no polares, estas dos, ¿sí? De las moléculas no polares, ¿cuál es la que tiene mayor temperatura de ebullición o fusión? Esta de acá. ¿Por qué? Porque el bromo tiene mayor tamaño que el hidrógeno, a pesar de estar unidos los cuatro al átomo de carbono. ¿Se entiende? Cosas así creo que van a tomar, porque con el creo que sí. da para eso. Da para eso. Sí. Da para eso directamente. Bien, bueno. Los minutos que nos quedan, vamos a arrancar con magnitudes atómico-moleculares. Dale. Eso lo terminamos mañana, me imagino, pero... Eso lo termino mañana y... aparte, sí, mañana lo termino y el... Perdón, me voy a tomar un poquito. Y el lunes, el domingo te voy a explicar soluciones. Bueno, está bien. No, y el lunes... El sábado, ¿no era? Mañana es sábado. Mañana es sábado. Mañana termino con magnitudes, termino bien con magnitudes. Mañana tenemos 2 horas. Sí, y voy a arrancar seguramente con soluciones. El domingo termino con soluciones y arranco con gases. Y el lunes voy a tratar de hacer lo máximo que pueda reacciones como para poder llegar a lo que máximo podamos. ¿Está? Dale. ¿Sí? Bien, bueno. A ver, ¿qué me mandó un mensaje? Ya estoy... Ahí ya estamos abarcando un montón más de lo que yo pensaba que originalmente iba a llegar, o sea que buenísimo. No, pero lo ideal es, obviamente, que todo esto, lo ideal es hacer ejercicio de la guía o ejercicios del altillo, cosa de que si te surge alguna duda me agarras y me decís, mirá, en este ejercicio, ¿qué hay que hacer? ¿Se entiende? Cosa de uno practicarlo también. Bien, sí, bueno, vamos a magnitudes. Bueno. ¿Qué? No, que tipo, yo estoy haciendo las prácticas así y nada, mi idea es tipo terminar cuanta más práctica posible. Porque suelen ser ejercicios parecidos a la de la práctica siempre. Me pasó en física, en análisis no tanto. Pero si me hubieras avisado una semana antes, veíamos todo. Te doy todo, pero no me da el cuero para... Ya sé. No, es que no te dije una semana antes. Una semana antes rendí análisis, pero bueno, ya está. ¿Tuviste que rendir análisis? Sí, te llamé creo que 2 días después de rendir, o algo así. Claro. No, me mandó un mensaje tu tía primero. Sí, yo le pedí. Así que bueno, magnitudes atómico-moleculares. ¿Qué son las magnitudes atómico-moleculares? Son aquellas magnitudes, aquellas unidades de medida que te permiten calcular todo lo que tiene un compuesto químico. Toda medida necesita una unidad. Irrevocablemente, por ejemplo, para medir una longitud necesitas una unidad que se llama metro. Para medir un volumen vos necesitas una unidad que se llama litro. Bueno, para esto es lo mismo. Para esto es lo mismo. Y la unidad se llama unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica la vamos a simbolizar con las 3 palabritas UMA. ¿Sí? Unidad de masa atómica. ¿Qué va a ser la unidad de masa atómica? La unidad de masa atómica va a ser una UMA
va a ser igual a la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 6, carbono 6, 12, o el isótopo del carbono 12, en gramos, ¿sí? La 12ª parte de la masa de un átomo de carbono del isótopo 12. Y esto es exactamente igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. El número de Avogadro. No, este ¿No? no es el número de Avogadro. Ah, no. No, tenés razón. El otro es... A ver, vos vale. fíjate que este numerito es muy chiquitito. Sí. Este numerito es muy chiquitito. Y vos no podés estar trabajando con menos 24. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Eso es 1. ¿1 qué? Unidad de masa atómica. Listo. Suficiente. Ya está. Un Avogadro es para un mol. Sí, ahí está. Exactamente. Entonces, lo primero que tenés que saber es que una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24. Luego lo que te habrán enseñado es lo que se llama masa atómica relativa. Masa atómica relativa. La masa atómica relativa uno la simboliza con el símbolo A mayúscula, R minúscula. ¿Qué va a representar la masa atómica relativa? Y va a representar cuántas veces más grande es la masa de un átomo en U más con respecto a la unidad de masa atómica. Por ejemplo, si yo te digo a vos, medí 3 metros, ¿qué haces? Agarrás 1 metro más 1 metro más 1 metro, son 3 metros. Acá es lo mismo. Si vos tenés un átomo que tiene 12 UMAs, vos medís 12 veces una UMA. ¿Se entiende? Es eso, ¿ok? Ahora, ¿dónde está la masa atómica relativa? Vos vas a la tabla periódica y tenés el número atómico, por ejemplo, vamos a ponerle el 1, el 1, no el hidrógeno. El 1, voy a poner el hidrógeno, el nombre, hidrógeno, y acá abajo hay un número. Ese número es la masa atómica relativa del hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Vos no vas a trabajar con todos los números que aparecen en la tabla periódica. Este, por ejemplo, va a ser 1,00797, si no me equivoco. ¿Sí? Si no me equivoco. Vos no vas a trabajar con esto, porque vos no vas a hacer cálculos de química analítica. Vos no vas a hacer cálculos exactos. Vos lo que vas a hacer son cálculos aproximados. Entonces, vos lo que vas a decir es que la masa atómica relativa del hidrógeno vale 1 UMA. ¿Sí? ¿Ok? Después, por ejemplo, la masa atómica relativa del carbono va a ser 12 UMAs. La masa atómica relativa del azufre va a ser 32 UMA. La masa atómica relativa del oxígeno va a ser 16 UMA. 16 UMA. La masa atómica relativa del sodio va a ser 23 UMA. ¿Sí? 23 UMA. Y vamos a ver lo siguiente. La masa atómica relativa del cloro va a ser 35,4 y creo que hay un 3 acá. Entonces, vos cuando vayas a la tabla y mires esto que está acá, yo estas las puse enteritas porque son números muy cercanos al 1, al 12, al 32, al 16 y al 23. En este caso, como no está cercano, si vos tenés una masa atómica, por ejemplo, que vaya de 35,0, 35,1, 35,2, 35,3, ¿sí? Vos lo que vas a poner ahí, no, 35,2, ahí lo que vas a poner va a ser 35,3, si dije bien, 35,3, vos vas a redondear esos 3 a 35, ¿sí? Si tuvieras alguna masa que tenga 0,1, 2 o 3, lo redondeás al número anterior. Suponete que vos tuvieras 35,4, 35,4, 35,5 o 35,6, vos lo vas a redondear a 35,5.
¿sí? Y si tuvieras 35,6, 7, 35,7, 35,8 o 35,9, lo vas a redondear a 36. ¿Ok? Esos son los parámetros que tenés que tener en cuenta para cuando tenés que redondear una cifra. ¿Ok? Está bien. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Entonces, pero todo esto yo lo puedo pasar a unidad de masa atómica en gramos. ¿Por qué? Porque dijimos que una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24. O sea, esto va a ser también 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esto también va a ser 1,66 por 10 a la menos 24 gramos dividido una UMA. Porque esto es una UMA, ¿sí? Entonces, vos podés decir también que la masa de un átomo de carbono, va a ser 12 por 1,66 por 10 a la menos 24. Esto te va a dar 2 por 10 a la menos 22. 2 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Está? Entonces, acordate lo siguiente. Esto es con respecto a un átomo. Fundamental que lo sepas. Esto de acá es con respecto a un átomo. ¿Sí? Esta es la masa de un átomo de carbono en gramos. Esta es la masa de un átomo de carbono en UMAS. ¿Ok? Ahora, si vos querés pasar de UMAS a gramos, tenés que aplicar 1,66 por 10 a la menos 24. Es una equivalencia. ¿Está? Está bien. ¿Sí? Bueno. Siguiente tema que te debieron haber enseñado es masa molecular relativa. Masa molecular relativa. O MR. Esta va a ser la masa, es la masa de una molécula en UMAS. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vas a calcular? Suponete que vos tuvieras que sacar la masa molecular relativa del agua. ¿Qué es lo que haces? Vos ves que el hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno, entonces vos vas a hacer 2 veces la masa atómica relativa del hidrógeno. ¿Por qué? Porque es la masa de cada átomo de hidrógeno. Más una vez la masa atómica relativa del oxígeno. ¿Sí? Entonces, después vas a la tabla periódica y encontrás que el hidrógeno tiene una UMA. Entonces vas a tener 2 por una UMA. Más un átomo de oxígeno con 16 UMA. Y esto te va a terminar dando 18 UMA. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa esto? Esto va a representar la masa de una molécula de agua en UMA. ¿Sí? Si yo quiero pasarlo a gramos, lo voy a multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces voy a tener 18 por 1,66 por 10 a la menos 24. Esto me da 2,99 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Sí? Bien. Sí. Te voy a dar otro ejemplo. Suponete que vos tuvieras masa molecular relativa y te voy a dar un ejemplo un poquito más complicado. Suponete que vos tuvieras que sacar la masa molecular relativa de eso de ahí. Está bien. Entonces, ¿qué es lo
que ocurre? A vos acá tenés un paréntesis. Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es, esto que tenés como subíndice, lo vas a multiplicar por lo que tenés adentro. ¿Sí? Por lo que tenés adentro. Entonces, vas a decir, tenés 3 átomos de calcio. O sea que va a ser 3 veces la masa atómica relativa del calcio. Más 2 por 1, 2. Más 2 veces la masa atómica relativa del fósforo. 2 por 3, 6. O sea, más 6 veces la masa atómica relativa del oxígeno. Bueno, vas a la tabla periódica y encontrás que esto va a ser 3 por 40 UMA. Más 2 por 31 UMA. Más 6 por 16 UMA. ¿Sí? Luego reemplazás y decís 3 por 40, 120 UMA. Más 62 UMA. Más 6 por 6, 36, 6 por 1, 6, 96 UMA. 216 más 216 más 62 sería 278 UMA. 278 UMA. ¿Qué va a ser esto? Esta es la masa de una molécula de eso de ahí. de carbono, calcio 3, fósforo, oxígeno 3, 2, que yo lo puedo multiplicar por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar la masa de esto, de esta sustancia, en gramos. ¿Ok? Bien. Para terminar la clase de hoy, sabemos que una molécula de agua tiene una masa de 3 por 10 a la menos 24 gramos. Si vos tuvieras un millón de moléculas de agua, verías que tendrías 3 por 10 a la menos 18 gramos. ¿Sí? El tema es el siguiente, vos no podés pesar esto. ¿Sí? Es muy chiquitito. Si tuvieras 1 por 10 a la 10 moléculas de agua, lo que tendrías sería 3 por 10 a la menos 14 gramos. ¿Sí? Que tampoco podés pesarlo. No. Si tuvieras 1 por 10 a la 20 moléculas de agua, vas a tener 3 por 10 a la menos 4 gramos. Esto ya lo podrías pesar. Ahora, si tuvieras 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, esto tendría un valor de 18 gramos. Okay. Y puse este número. Claro, ¿sí? como 18 ohms. Entonces, el 6,02 por 10 a la 23 recibe el nombre de número de Avogadro. Número de Avogadro. ¿Sí? Pero como este número es un número muy grande, se lo reemplaza por lo que vos me dijiste antes, un mol. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser un mol? Un mol es la cantidad de materia que hay en 6,02 por 10 a la 23 partículas. ¿Sí? Bien, bueno, paramos acá, te di un súper resumen, hiper resumen, ¿está? Así que la historia es la siguiente. Lejos mejor de lo que decía el libro. Entendí lejos mejor de lo que como le explicó el libro. Que también... Lo hice rápido y bien conciso, no estuve delirándome, es así, pum, 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 y chao. Otra cosa. Bueno, mañana a las 4 podrás. Sí.
Sí, bueno, Sí. hacemos de 4 a 6. Mañana hacemos de 4 a 6. Dale. Buenísimo. Dale. Bueno, Negrito, te mando un beso grande. En un ratito Beso. te mando el video. Dale. Dale. Chau, chau. Hasta mañana. Chau. Hasta mañana.